Gracias por compartir con nosotros este espacio. Entonces te dejo en el uso de la palabra. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación y gracias a ustedes por animarse a compartir este espacio con nosotros. Así que Ángel, bienvenido. Muchas gracias. Julio, muchísimas gracias. También este tipo de proyectos que ahorita están cumpliendo 10 años son muy importantes para nosotros porque nos hace acercarnos un poco a la literatura que envuelve el tema de identidad tan importante que es para toda Guatemala, prácticamente entender cuáles son los temas de identidad. Mi nombre es Ángel Elías, muy buenas noches. Gracias por la invitación a hablar un poco acerca del Memorial de Solola. Hay un tema muy particular que es la peste. ¿Y por qué es particular este tema? Justamente por la pandemia que se está viviendo a nivel mundial. Sé que a veces es un poco repetitivo volver a hablar acerca de lo mismo, pero creo que este encuentro puede ayudarnos a ver el tema de una manera diferente y que son ciclos, como lo decían los abuelos. Los abuelos decían que todo el tiempo es cíclico y como podemos ver, 500 años después, 1520 llega la gran pandemia al mundo maya cachiquel y maya quiché, a todo el altiplano que lo que ahora conocemos como Guatemala. 1520 llega, 500 años después está llegando el COVID-19 nuevamente a Guatemala. Curiosamente se cumplen nuevamente los famosos ciclos, un poco ligado también al pensamiento maya, pero también bastante ligado al hecho de que somos pasajeros en esta vida y somos pasajeros en este universo y que debemos entender justamente nuestra posición frente a eso. Y justamente Memorial de Solola es es una herramienta que nos puede ayudar, o es una lectura, mejor dicho, que nos puede ayudar a entender un poco todo esto y reflexionar acerca del tema muy importante que es la sobrevivencia. Y si nosotros estamos acá, es porque somos generaciones sobrevivientes a una gran pandemia que arrasó a todas estas poblaciones, casi exterminando más allá del 70% de la población indígena en 1520. Se estimaba que había una población aproximada de 25 millones de personas en toda Mesoamérica, que implica México, Guatemala, la península de Yucatán, Belice, El Salvador y Honduras, y que a más o menos entre 1547 y 1550 la población descendió a poco menos de 3 millones de personas, lo cual significa que fue una pandemia, o en este caso una epidemia muy fuerte, y que nosotros justamente somos sobrevivientes. Al final de cuentas, somos sobrevivientes de todo esto, y que a pesar de las limitaciones que se tuvo en aquel entonces, ya que las poblaciones indígenas no tenían el sistema inmunológico en el cual pudiera reconocer la enfermedad, con una tasa de letalidad de casi del 80% de los contagiados, somos esos sobrevivientes. ¿Y les parece si comenzamos un poco hablando acerca del Memorial de Solola? Primero, hablando sobre el Memorial de Sololá, también conocido como los Anales de los Cachiqueles, se conforma en un alto contenido poético e histórico para reconocer el origen del pueblo maya, en este caso del pueblo maya cachiquel. El Memorial de Sololá, los Anales de los Cachiqueles, como es los dos nombres que se le conocen, es una cronología de distintas etapas históricas que pasa el pueblo cachiquel desde la creación mítica, o en este caso desde la creación como tal, desde el concepto de la creación, pasando por la misma creación del ser humano, que está muy emparentado con el Popol Vuh. Tiene muchas similitudes con el Popol Vuh, teniendo en cuenta que son ramas del mismo tronco. Y la otra parte es importante porque establece una serie de linajes que luego se vuelven gobernantes durante determinadas épocas, y que dirigen los destinos dirigen los destinos de las poblaciones a través de un linaje real, por decirlo de alguna manera, que viene establecido desde el Memorial de Sololá. Eso era algo muy importante. Los linajes eran muy importantes debido a que establecían el poder político y el poder religioso, que ambos estaban muy unidos. Además, conformaron uno de los linajes más importantes, grandes e importantes de Mesoamérica. En este caso, el linaje cachiquel, dividido en 4 grandes familias que gobernaron durante más o menos 75 u 80 años esta parte del altiplano guatemalteco, luego de la separación de los quichés, pero eso lo iremos viendo un poco más adelante.
La historia que guarda el memorial pues permite reconstruir con objetividad y no menos fidelidad estos momentos cruciales en la historia de Guatemala, o en lo que ahora conocemos como Guatemala. El Memorial de Solola pues narra el origen del pueblo cachiquel y quiché, en donde presenta los sucesos que también fueron descritos en el Popol Vuh. El Popol Vuh y el Memorial de Solola pareciera que son documentos importantes, principalmente porque ambos tienen uniones históricas, tienen uniones dentro de la creación del universo, dentro de la creación de similitudes, dentro de la creación del ser humano, con algunas pequeñas diferencias, pero que empatan bastante bien. Recordando también el hecho de que tanto el memorial como el Popol Vuh pues es consecuencial, es la consecuencia del cúmulo de culturas que existieron antes de la llegada de los mismos cachiqueles al altiplano guatemalteco. Es un compendio o es una consecuencia de la cultura olmeca, una consecuencia de los mayas antiguos del periodo clásico maya. O sea, todas estas mitos, todos estos las creencias, toda la ciencia también que se conjuga para dejarnos un documento como el Memorial de Solola. Luego, el Memorial de Solola cuenta la historia de la familia Shahilá y cómo llegaron a Tulán, descrito por los integrantes de esta familia. Explican los viajes y las conquistas que se realizaron y transmiten pues solo un conocimiento de sus tradiciones y creencias. Los Shahilá es una de las más importantes familias y linajes, son como una de las familias fundacionales, la familia de los danzantes, la familia de los bailarines, que viene a representar estos, porque ellos se unen con otra familia que también termina siendo importante, los Tzotzil, que son la familia de los murciélagos. Los danzantes y los murciélagos se unen dentro de la rama cachiquel. Ahora bien, seguramente ustedes han escuchado apellidos Sots o apellido Shahil, que provienen de todas estas regiones o de esta región, principalmente de la región de Sololá y Chimaltenango, que es de donde están los antecedentes principales. Y pues y por último se describe la conquista de los españoles encabezado por Pedro de Alvarado y luego la vida que se da después de la invasión a Guatemala, luego de la muerte de Pedro de Alvarado en Albolonga, se da pues la vida cotidiana, eh, la vida particular de la primera parte de la época colonial hasta entrado el año 1600. Y ahí cabe también resaltar un documento muy importante que les recomiendo revisar, que es el libro segundo del Cabildo. ¿Por qué es importante este documento? Porque el libro segundo del Cabildo es un libro donde se guardaban las actas o donde se guardaban las actas que se establecían en el cabildo. Todas las instrucciones reales, o en este caso las instrucciones de gobernanza, eran guardadas en actas. Y el libro segundo del cabildo, pues es el libro que guardaba todas esas actas. Y hay muchas fechas y muchos acontecimientos que narra el libro segundo del cabildo que coinciden con el Memorial de Solola. Entonces, cuando uno va leyendo los dos documentos, uno netamente español y el otro completamente cachical y en este caso indígena, ambos en ciertos momentos coinciden, como por ejemplo en la ejecución de uno de sus principales gobernantes, Cají y Mosh. Esto lo narra también y hay serios cuestionamientos en torno a qué hacer con Cají y Mosh hacia 1535, entre 1530 y 1535, tratan de establecer qué hacer con Cají y Mosh y el libro segundo del Cabildo tiene esa acta donde cuestionan a Alvarado qué hacer con Cají y Mosh. Y el Memorial de Solola también hace ese recuento de recordar, bueno, de tener muy en cuenta esta parte de la historia cuando Cají y Mosh, pues según el memorial, pues muere a manos de los españoles. Luego, sus autores probablemente fueron Francisco Hernández Arana y Francisco Díaz, miembros de la parcialidad Shahil, quienes residían en Sololá. ¿Por qué los nombres españoles Hernández Arana o Díaz? Los nombres eran porque ya eran personas de bautizo, ya habían sido bautizadas. El primero relató los acontecimientos anteriores a la llegada de los españoles a América en 1492, la llegada de los españoles a estas tierras y los principales eventos de la época colonial, hasta 1581. Esto lo va narrando el Memorial de Sorolla. Hay dos documentos que son importantes revisar. El primero que fue la traducción de Recinos en 1950, que hace la traducción del Memorial de Sorolla, y hay uno más reciente que
que lo escribió un cachiquel de San Juan Comalapa, Simón Otsoy. Simón Otsoy hace una investigación muy profunda sobre el tema del Memorial de Sololá. Ambos documentos se pueden leer y se pueden contrastar para tener como una versión un poco más completa de lo que sucedió. Recordemos que Adrián Recinos pues hace una de las traducciones con todas las limitaciones que se pueda tener en 1950 para hacer traducciones paleográficas principalmente de idiomas, de un idioma antiguo hacia un idioma moderno y luego hacia un idioma totalmente diferente, en este caso del cachiquel al español. Pues hay que entender también que tiene muchos errores, de los cuales en este momento ya pues se han corregido muchos de ellos en las nuevas investigaciones. Por ejemplo, uno de los errores más evidentes que tiene Recinos es, por ejemplo, llamar tigres a los jaguares o llamar leones a los pumas, y que en la traducción se hace de esa manera. Sin embargo, nosotros sabemos que en Guatemala no existen ni leones ni tigres. Sin embargo, es necesario pasar por ese documento o leer ese documento para lograr, pues, cómo tener una dimensión exacta como antecedente de las investigaciones posteriores. Así que es invitados para tener cualquiera de los dos, y mejor si se tienen los dos, el Memorial de Sololá de Simón Otsoy y el Memorial de Sololá de Adrián Recinos, para que se puedan tener como una dimensión. El primero, pues, relató los acontecimientos, como ya hemos dicho, y el resto fue escrito por Díaz, justamente por Francisco Díaz, y habían sucedido otros acontecimientos. En el memorial que fue escrito por Otsoy, tiene una parte que Recinos no trabajó, que no tradujo, y que hace la reflexión, o en este caso hace un repaso de lo acontecido hacia 1600, después del año de 1600. Y es una recopilación de no solo de los linajes, sino que también de lo que sucedió en aquella época, de lo cual pues vale la pena hacer la reflexión y leer este texto. Este mapa es la región Cachiquel. Quise ponerlo para que nos diéramos una como dimensión de cómo está constituido el reino Cachiquel y cómo fue constituido en el momento en el cual pues llegaron los españoles, y de los cuales aquí podemos ver un mapa de Guatemala, el mapa actual de Guatemala. Y en la parte de acá, en la parte más amplia, podemos ver un mapa de los dominios de los dominios cachiqueles. Este es el río Motagua, el Nimya, como se le conoce, el Nimya que se conoce en idioma cachiquel, el río Motagua, que es el que divide el área cachiquel del área quiché y del área de Rabinal y el área Pocomam. También el área Pipil, el área Sutujil y el área Quiché nuevamente, que es como estaba rodeado en aquel entonces. Aquí podemos ver los distintos lugares o pueblos que en la actualidad componen todo el área Cachiquel: San Martín Jilotepeque, San Juan Zacatepeque, San Pedro Zacatepeque, Zumpango, Santiago, el mismo lugar de Alotenango, Santiago de Guatemala, aquí lo logramos apreciar, y también Sololá y Panajachel en esta parte de acá. Y este es el otro sitio importante, que es Tecpan, Guatemala, donde se encuentra Iximché y donde está ahora el municipio de Tecpan, Guatemala. Fue la primera capital de Guatemala, como podrán recordar que nos han comentado durante las clases que nos han dado en su momento. Panajachel también es parte del área. El, 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 eh, el lago de Atitlán fue repartido en tres partes, o fue repartido para los cachiqueles en una buena parte, para los quichés en esta otra parte y para los utugiles en una segunda parte, una tercera parte, que es lo que ahora compone Santiago Atitlán y también San Pedro La Laguna, que es la parte sur, justamente la parte sur entre los volcanes que tienen en su momento, o en este caso que tiene el lago. Tecpan, Guatemala es donde se encuentra Tecpan, Guatemala es donde se encuentra Iximché. Esto es Sololá. Sololá tenía la gobernanza sobre toda esta parte,
Tecpan, Guatemala tenía la otra gobernanza sobre lugares como Patzún, como Comalapa, como Chimaltenango, como Patzitzía, Catenango. Tenía toda esta parte de gobernanza, y San Martín Jilotepeque era gobernado por, o en este caso dirigido por otro linaje, que era el linaje de los Acajales, quienes descienden de Joyabaj, en la parte sur de Quiché, actualmente Quiché, y la parte norte de Chimaltenango. Ellos descienden hacia un sitio donde se asientan, donde durante mucho tiempo se conoció el sitio como Misco Viejo, el sitio arqueológico de Misco Viejo, conocido erróneamente como Misco Viejo. Se acentuaba, o sea, era la capital o uno de los principales lugares del linaje de los Acajales. Si sienten que voy muy rápido, pues van apuntando sus preguntas y después pues vamos resolviendo para esta oportunidad. El memorial de Repsolola también se refiere a la conquista de Guatemala o a la invasión de Guatemala, a una peste que precedió a esta y que diezmó a la población a la insurrección cachiquel, a la reducción de este señorío a poblados y al desarrollo de la vida colonial. La parte interesante en la cual nos vamos a enfocar, realmente sobre el memorial hay muchas cosas de las cuales se puede hablar, pero hoy nos enfocaremos con el tema de la peste. En medio de una pandemia y de un aislamiento obligatorio para contener el contagio del COVID-19, el Memorial de Sololá narra la llegada de la viruela y el sarampión, otras epidemias de consecuencias catastróficas al territorio mesoamericano en 1520. La congoja, el dolor y la desesperanza se apoderaron de los pobladores 4 años antes de la llegada de los españoles en 1524. Y aquí salta una duda muy particular. ¿Por qué la viruela y el sarampión llegaron antes que los mismos españoles en 1524? Por los corredores comerciales. Los corredores comerciales que tenían en todo el Pacífico, toda la costa pacífica de México hasta Guatemala, era un corredor muy importante. Recordemos, el comercio nunca se evitó, siempre habían comerciantes, y la viruela tiene más o menos entre 15 y 20 días em, antes de que presente síntomas. Y durante ese tiempo es altamente contagioso y también es asintomático. Hasta después es que salen los granos que caracterizan a la viruela, y eso daba oportunidad que entre 15 y 20 días los comerciantes, quienes se mantenían en ese gran corredor, fueran contagiando desde Tenochtitlan, desde Veracruz, que llega la enfermedad en abril de 1519, que se dice que llega gracias a un esclavo africano que venía contagiado de viruela. Sin embargo, los españoles ya venían inmunes y contagiaron a una población virgen en ese sentido, virgen en el sentido inmunológico, y no tenían ningún tipo de resistencia al virus, y ese era un virus totalmente invisible, no se sabía que los atacaba. 1520, pues ya están en el Memorial de Sololá, habla de la referencia de la peste, de la primera gran muerte, de las primeras grandes muertes, y en 1524 llegan los españoles, con una población ya bastante diezmada, con una población ya pues bastante debilitada, no solo económicamente, sino también militar, todo. Los puntos claves, en este caso puestos militares, puestos de gobernanza, puestos comerciales, simplemente desaparecieron. Nosotros llevamos, ¿qué? 50, 55 días de un paro casi total de la economía, y ya se empiezan a sentir los grandes problemas económicos y sociales. En este caso, en el caso del Memorial de Sololá, en 1520 fueron 4 años de intensos golpes por parte de la viruela, donde no se sabía exactamente qué estaba sucediendo, y su alta tasa de letalidad era uno de los grandes problemas que se tuvieron que enfrentar. Y también es importante reflexionar sobre el tema de que entre 1520 y 1524 mucha gente murió, y grandes líderes, que luego lo cuenta el mismo memorial y lo va contando de una manera cronológica, porque el memorial hace ese recuento cronológico, hace un recuento por años para que nosotros nos vayamos dando una idea de lo que sucedió.
Estas son algunas partes del relato que dejaron los cachiqueles de la peste, como la llamaron a la viruela y al sarampión en aquellos años. El memorial recuerda, aquí durante el quinto año, se está refiriendo al año de 1520, apareció la peste, o hijos míos. Primero se enfermaban de tos, padecían de sangre de las de narices y de mal de orina. Fue verdaderamente terrible el número de muertes que hubo en esa época. Murió entonces el príncipe Bakaki Ahmak. Aquí nos podemos detener un poco en el tema de los síntomas. ¿Qué síntomas eran los que tenía la viruela? Evidentemente las erupciones en la piel es uno de los síntomas principales. Pero ¿por qué sangre de la nariz y el mal de orina? Cuando los cuerpos son, en este caso no tienen defensas inmunológicas, todo el cuerpo colapsa y ese colapso hace que sangre la nariz principalmente y que tengan problemas en el tema de los riñones, todo, realmente todo el sistema colapsa y el virus atacó justamente a un cuerpo que no tenía absolutamente ningún tipo de defensa y esos son los relatos que nos cuentan y que murió muchísima gente en ese sentido. Poco faltaba para que cayera la grande y oscura noche sobre nuestros padres y abuelos, incluso sobre nosotros, oh hijos míos, por los sufrimientos que nos trajo la peste de granos. En esta versión ya mencionan a los granos, en posible alusión a la viruela. Eh, Cuando habla acerca, recordemos que el texto del Memorial de Sololá es también un texto poético, un texto reflexivo, una especie como de canto también, porque la literatura era especie de canto y de recitar. Y habla acerca de la grande y oscura noche, como refiriéndose a ese gran receso, a esa gran tristeza que invadió los corazones del pueblo cachiquel durante esa época y que evidentemente era como una noche. Atacaba sin que ellos se dieran cuenta, atacaban sin que ellos entendieran qué estaba pasando en la oscuridad absoluta. No existía alguna forma de reflexionar o de reaccionar, mejor dicho, sobre este tema. Por eso hablan de la grande y oscura noche sobre nuestros padres, incluso sobre nosotros. Significa que casi nadie se salvó de tener un pariente muerto durante esa época, la época de la viruela. La muerte rondaba el día 5 aquí ya tenemos una fecha, el 12 de marzo de 1521, según la versión de Adrián Recinos, emprendieron nuestros abuelos la guerra contra Panatacat, Panatacat, cuando comenzaban a extenderse la peste. Era terrible en verdad el número de muertes entre la gente. De ninguna manera podía la gente contener la enfermedad. Luego seguimos viendo que estamos en el 12 de marzo de 1521 y que la peste seguía, a pesar de que ellos estaban pensando o estaban en un proceso de expansión militar, económica y política, la peste estaba y la viruela estaba llevándose a muchos de sus guerreros y a mucha de la gente que estaba involucrada en las invasiones y en la expansión del pueblo cachiquel. Tal vez para relajar un poco la vista, este es el sitio de Misco Viejo, también conocido como Choani Mabaj. Este sitio es importante porque fue uno de los bastiones más importantes de resistencia durante durante la época de la invasión de los españoles. Este se encuentra al norte de Chimaltenango, en el municipio de San Martín Jilotepeque. Me quise introducir esta imagen teniendo en cuenta de que fue el punto central y medular del pueblo Acajal. Seguramente ustedes los han visitado. Si ustedes no han ido, pues están totalmente invitados a que puedan llegar. Es, las estructuras básicas, las estructuras fundamentales dentro de estos lugares es un juego de pelota, una plaza y una pirámide que simbolizan o van simbolizando el inframundo, el mundo y el supramundo. En ese orden. Y ustedes van a encontrar que esto se repite en la mayoría de ciudades arqueológicas y de sitios arqueológicos del mundo mesoamericano. El inframundo, el mundo y el supramundo en la representatividad de los tres niveles, en los tres niveles que existen, como una representatividad un poco mítica, un poco religiosa, un poco política también, que pertenecían a distintas familias. Regresando al tema de la peste.
Dice, ni siquiera los gobernantes lograron salvarse. Ángel, ¿Sí? tú dices que Misco Viejo no es el nombre correcto. No, Misco Viejo no es el nombre, no es el nombre, existió. ¿Cómo se llama? Se llama Chua Nima Abaj, que significa, que en idioma cachiquel significa frente a la gran piedra. Este lugar lo menciona el título de Jilotepeque, que fue escrito en 1555 y donde establecen los monjones de los cachiqueles acajales, que son los cachiqueles que vivían al oriente del territorio cachiquel. Misco Viejo fue una equivocación de Fuentes y Guzmán, que lo hace en la Recordación Florida, donde él menciona que quienes habitaban ese sitio eran los Pocomam, pero no eran los Pocomam. Ellos tuvieron un asentamiento en algún momento ahí, pero fueron invadidos por los cachiqueles y desplazados por ellos para que los cachiqueles se quedaran con la ciudad y que levantaran una ciudad mucho más fortificada, que se llama Choanimabaj. La gente que habitaba en ese entonces fue trasladado, todos los Pocomán fueron trasladados a Chinautla Viejo, que se encuentra en la ribera del río de las Vacas, cerca de la ciudad de Guatemala, y muy cerca también bueno, no tan cerca, pero muy, muy paralelo a la ciudad de Misco. El error lo cometió Fuentes y Guzmán en la Recordación Florida y fue repetido durante muchísimo tiempo hasta que Robert Carmack hizo una serie de investigaciones sobre el pueblo quiché, que también incluyó al pueblo cachiquel, y bueno, hizo la reflexión de que Fuentes y Guzmán se había equivocado con el nombre. Luego, hacia la investigación que se siguió haciendo por parte de algunos académicos, y parte de la academia en algún momento, y por otra parte por el Ministerio de Cultura, pues encuentran que el sitio que se está mencionado ahí está mencionado, o el sitio está mencionado en el título de Jilotepeque, y le hacen una adaptación del nombre al cachiquel moderno y se queda con ese nombre. En mayo del año 2012 o 2011 o 2011 creo que fue, mayo del 2012 fue cuando le hicieron la recuperación del nombre por parte del Ministerio de Cultura, y le recuperaron el nombre a Choanimabaj, que significa frente a la gran piedra. Choa, que es como decir frente o ante, Nima, que significa grande, y Abaj o Apuj, según las distintas traducciones, se traduce como piedra para estar. Continuamos acá. Continuando con el tema de la peste, ni siquiera los gobernantes lograron salvarse. A los 40 días de haber comenzado la epidemia murió nuestro padre y abuelo, el 12 Kamei. El 14 de abril de 1521 murió el rey Hun-Ik, nuestro bisabuelo. En el calendario maya es significativo que la muerte les llegara en día Kemé, que es el dios del inframundo. Y aquí hay como otro detalle particular, porque el calendario sagrado de los 260 días tiene como una esencia especial según el pensamiento maya. Pensamiento maya contemporáneo tiene una fuerza particular. Y en el caso de cuando hablan de que muere el rey Hun-Ik, esta es de la traducción de Recinos, cuando muere el rey Hun-Ik, o sea, el uno viento, muere en un 12 y en un Kamé, que es el dios del inframundo. El Kamé siempre va a representar a la muerte, es el traspaso, la transición hacia hacia otra dimensión, el trascender, como se le llama dentro del mundo maya. Una de las una de las partes más reveladoras del texto es la siguiente: grande era la corrupción de los muertos. Después de haber sucumbido nuestros padres y abuelos, la mitad de la gente huyó hacia los campos. Los perros y los buitres devoraban los cadáveres. La mortandad era terrible. Sobre esto, vale la pena entender de que ya no les daba tiempo a hacer un rito funerario, ya no les daba tiempo a hacer la despedida
de los cuerpos de sus parientes, ya no tenía ese, porque la mortandad era tan grande y tan continua y tan rápida que no se bastaban para hacer los ritos funerarios. Era tanta la mortandad, habla ahí. Y eso también trae un poco el recuerdo de lo que sucede o sucedió o sigue sucediendo en países como México, o en países como Ecuador, que lo vimos, o como lo vimos en España, o como lo vimos en Italia, donde la gente ya no tenía oportunidad de despedirse de sus parientes. El Memorial de Sololá justamente hace esa reflexión acá, lo cuenta, que en 1520, 1521, 1522, pues era grande la corrupción de los muertos y la gente moría sin saber, sin despedirse, moría casi instantáneamente, por decirlo de alguna manera, y era tan rápido que los ritos funerarios no se ejecutaban. Y hay otra parte en el mismo memorial donde hablan de que los cadáveres eran arrojados a los barrancos por la gran corrupción que tenían. Y nos recuerda también las fosas que se han hecho en otros países donde han tenido que depositar los cadáveres sin siquiera tener un ataúd. El Memorial de Sololá justamente habla acerca de esa peste y que es probablemente el único documento de origen mesoamericano, en este caso maya, porque Bernardino de Sahagún también hace la reflexión en torno a esto, pero en México. Sin embargo, en Guatemala, y del punto de vista mesoamericano, descrito en letras latinas, no existe, creo, otro documento que hable de manera tan detallada de la peste. Y continuó la peste, porque la peste llegó en 1520 y no se retiró hasta 1580. Todavía hay testimonios, todavía hay escrito dentro del memorial donde la peste iba y regresaba, se iba y regresaba. Era una muerte constante, era agobiante, según lo narran dentro del mismo texto. Simón Otsoy, dentro de su libro, de su traducción, es más detallado y dice: murieron pues vuestro abuelo y su padre al mismo tiempo. Prevalecía entonces la pestilencia y el hedor de la gente que moría cuando murieron vuestros abuelos. Una parte de la gente que moría fue arrojada a los barrancos. Con ellos se saciaron los perros y los buitres. Fue terrible la muerte que padecieron vuestros abuelos. Continúa y revela detalles sobre la cantidad de muertes por la peste. Y es justamente esa gran reflexión, ese relato que hace el memorial. Murieron pues vuestro abuelo y vuestro padre al mismo tiempo. Me parece que nos están dando una visión de lo que sucedió, nos están dando esa gran enseñanza de cómo la muerte puede llegar y arrebatar lo que nosotros, o en este caso lo que ellos conocían como normalidad, y lo que nosotros también le hemos dado el nombre de normalidad. Y el memorial hace esa reflexión dentro del mismo texto, cómo le cambió todo a partir de 1520, y luego con la llegada de los españoles en 1524, y luego el sometimiento de los españoles hacia los mismos caciqueles en 1525, y luego la huida de los caciqueles en 1526 a la montaña, y luego el retorno a la esclavitud por los caciqueles en 1531, y luego la peste en 1535, en 1539, en el 49, en el 58, en el 71, o sea, era un ciclo recurrente de devastación que le llegó al mundo cachiquel, y no solo cachiquel, sino que al mundo cachiquel o sutujil, al maya, realmente, que le llega en su momento. De esta manera sobrevivimos nosotros a la orfandad, dice el mismo texto. Oh, hijos míos, éramos muy jóvenes cuando nos quedamos, sobrellevando nuestra naturaleza deformada. Y habla de la naturaleza deformada por las marcas que deja la enfermedad. Hubo sobrevivientes, sí, hubo sobrevivientes que padecieron de la enfermedad. Pero como ustedes saben, la viruela tiene la particularidad de que a los sobrevivientes los deja marcados de por vida. Otsoy se refiere a las deformidades que deja la viruela. Todo esto ocurrió antes del arribo de Pero de Alvarado al altiplano guatemalteco en 1524. ¿Cómo llegó la peste antes que los españoles? Justamente lo que habíamos hablado. Una teoría dice que fue por los infectados que recorrían los corredores comerciales. Al no tener síntomas, contagiaban pueblos a su paso.
Entonces llegó Alvarado. Y ya conocemos esa parte de la historia. En 1524, pues llega Alvarado, hace una negociación con los caciqueles, somete a los quichés, somete a los utugiles y establece la capitanía del reino, o sea, la ciudad de Santiago, en Tecpan, Guatemala, porque era una población muy débil. Hay teorías y académicos que sostienen que la ganancia no fue militar por parte de los españoles, sino fue por la escasa resistencia por cuestiones de enfermedades que se tuvo por parte de los mayas indígenas, de los caciqueles principalmente y quichés ante los españoles. Entonces fue como sucumbieron de esa manera. Igual le pasó en el mundo azteca. El mundo azteca también sufrió de esa misma manera. Siguiendo con el tema de la peste, pues no fue la única oleada en la que murieron indígenas. En 1558 y 1559 apareció de nuevo y lo narra el texto. En el sexto mes, después de la llegada del presidente Apangán, que así le decían a Antigua Guatemala, comenzó aquí la peste, que había azotado antiguamente a los pueblos. Poco a poco llegó aquí. En verdad una muerte espantosa cayó sobre nuestras cabezas por disposición de nuestro poderoso Dios. Aquí hacemos justamente el tema de la reflexión cuando hablan del poderoso Dios, es por el tema de la cristiandad, ya eran como escribanos, ya cristianizados. Muchas familias sucumbieron ante la peste, se apoderaba hoy de la gente un frío intenso y fiebre, le salía sangre de la nariz. Los síntomas nos hablan nuevamente de un colapso de todo el sistema inmunológico, de todo el sistema humano, de un colapso completo. Siguen los relatos dentro del mismo memorial. El día 1 de la circuncisión, el 1 de enero de 1559, un lunes, cuando estaba escribiendo, fui atacado por la epidemia. El escribano dice que fue atacado por la epidemia. Se repitió esta en 1564. En este año fue atacada la gente de la peste de las erupciones pequeñas, cuando habla del sarampión, habiéndose llevado muchas víctimas, traduce Recinos. Pero, ¿qué tan cruel fue en realidad en el mundo indígena esta enfermedad? Pues, ¿qué tan cruel fue? Como les decía, 25 millones de personas establecen que se hace un estimado, porque no hubo un censo o algo similar, pero se presume que 25 millones de gentes o de personas habitaron toda la parte de Mesoamérica y sobrevivieron hacia 1549. Hacia 1550, pues sobreviven más o menos de 2 a 3 millones de personas, con los cuales estamos hablando de que entre 19 y 21 millones de personas murieron, que es morir 21 millones de personas en un aproximado de 25 años, realmente es una tragedia. Es casi 1 millón de personas en una región tan pequeña como esta, 1 millón de personas por año. Luego, para refrescarnos un poco la vista de tantas letras, este es una de las plazas principales de Iximiché, de la ciudad de la cual habla el memorial de Sololá, la principal ciudad donde habitaron donde estuvieron los linajes principales, que fueron los Otziles, los Shajiles y los Tucunches. Los Acajales llegaron posteriormente, estuvieron los 4 linajes asentados, teniéndolo como capital y como un punto de dominio hacia las siguientes regiones. Hay que recordar que los caciqueles probablemente sean una de las sociedades mejor estructuradas que estaban en el altiplano, junto a los quichés y junto a los utugiles y junto a los mam, que fueron civilizaciones o grupos que estaban muy bien conformados con su propia cultura, con su propia tecnología, con su propia forma de ver el cosmos, con la escritura, o sea, sí estaban como conformados, hablándose de que las civilizaciones se entiende como un grupo de personas que maneja la escritura y que tiene edificaciones, entonces eso se conforma como tal. El académico mexicano Bernardo García Martínez lo explicó así, en el tema de por qué fue tan trágica la viruela en las poblaciones indígenas. Este agente fue la viruela, la que atacó a las poblaciones. Esta y otras enfermedades introducidas durante o
después de la conquista y resultaron devastadoras en una tierra donde eran desconocidas y cuya población pues, no tenía defensas inmunológicas ni recursos específicos para combatirlas. En el caso del mundo cachiquel, la enfermedad, la que tanto dolor y pérdida provocó, lleva un nombre, Tzannan Yavil, que significa la enfermedad mortal o la enfermedad crónica. De esta historia también se están cumpliendo siglos en este año. De 1520 a el año 2020 se están cumpliendo 500 años de la peste. Y bueno, nos resulta que estamos justo en este momento. Cada siglo nos enfrentamos a nuevos retos epidemiológicos. Solo en Guatemala en 1991 el cólera cobró miles de vidas y la viruela en África en la década de 1970. Y haciendo justamente la reflexión sobre que los humanos siempre tendremos el reto ante las enfermedades. Ahora nos enfrentamos a otro tipo de pestes, con mejores armas inmunológicas, con más información y no tan vulnerables. Estamos escribiendo una parte de la historia que seguro cambiará la visión de la humanidad una vez más. Esta pues fue como una plática así muy corta y muy breve sobre la peste en el Memorial de Sololá. Agradezco ahí a Julio que nos invitó o que me invitó a platicar acerca del tema y dejo pues el tema abierto para que podamos platicar y cualquier cosa y cualquier duda que ustedes tengan, pues con gusto. Muchas gracias, Ángel, por tu maravillosa disertación. Y bueno, abrimos el micrófono. Entonces, mira, pues ahí la dinámica sería la siguiente. Pueden hacer sus preguntas por el chat, ¿sí? Y si quieren, lo pueden hacer con voz viva y con cámara encendida. Solo les pediría un favor, que sean breves, ¿sí? Ese es el único requisito. Así que bienvenidos. Por favor, está el micrófono abierto o el chat para que puedan ir conversando. Mientras tanto, Ángel, yo tengo una duda, o tal vez no sé si me la puedas aclarar. Yo te voy a ser sincero, yo los anales los anales no lo he leído, pero me llama mucho la atención algo, no sé, es que no sé, no lo dice, pero algún criterio que puedas tener vos para explicarme por qué el Popol Vuh, por ejemplo, no habla de las pestes cuando está escrito ya en época hispánica. ¿A qué se deberá, crees tú? Bueno, yo tengo la impresión de que el Popol Vuh no habla acerca de las pestes porque tenía otro objetivo. El Popol Vuh en sí no es una crónica establecida como lo hace el Memorial de Sololá, que servía como una especie de recopilación cronológica de lo que sucedía en aquel entonces. Creo que esa es una de las principales razones. El Popol Vuh pues más se basa en el tema religioso, en el tema mítico religioso, que era importante para ellos, y hace esa recopilación de narraciones, principalmente cuando habla de las narraciones de los gemelos, hace una narrativa muy estructurada de los gemelos, y hace una recopilación de todo esto. No es un tema, no es un texto necesariamente enfocado a ese tema. Ya no es necesariamente enfocado como el memorial, que sí fue escrito específicamente como una cronología. Se sentaron y lo hicieron como una cronología de acontecimientos del pueblo cachiquel. En el caso del Popol Vuh no lo hacen así, sino es una recopilación de textos o de relatos, muchos traídos de la tradición oral, que los unen y luego ya Jiménez hace la compilación completa y lo establece como un texto único. Perfecto, muchas gracias. Héctor, aquí vi una donde dice, Guarishi dice que algunas de las fechas no coinciden, que habla acerca del 12 de marzo de 1521 fue Wakabik y Mosh y no Aj, y hablando de fechas, sí, efectivamente, la traducción que yo tomé es la traducción que hace Recinos. Recordemos también que Recinos hace se toma demasiadas libertades en muchos de los temas.
Otra de las posibilidades que hay con respecto al tema es que para ese entonces no se había hecho el cambio del calendario juliano al gregoriano. El memorial de Sololá lo hace en 1580, más o menos, hace el cambio de los 20, creo que son como 25 días, bueno, no recuerdo exactamente cuándo, pero cuando escriben el memorial no estaban en el calendario gregoriano, estaban en el calendario juliano. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso para ir haciendo los cálculos de las fechas. Y también, como les repito, Recinos hace muchas oportunidades, se toman muchas libertades, y también hay que tener en cuenta que la contextualización del libro de Recinos es hacia 1950, y mucho, afortunadamente se ha avanzado con el tema de investigación dentro del mundo maya para irnos actualizando poco a poco, pero es totalmente válida la observación que hace. Sí, José Ávila le había contestado abajo. Sí, exactamente. Dice, las fechas son traducciones hechas por el autor del libro, no del conferencista. Sí. A ver, ¿alguien que quisiera platicarnos? ¿Alguien que quisiera hacer una pregunta? Solo para recordar, el año que son 10 días los que se le quitan al calendario juliano para hacer la reestructuración del calendario gregoriano, y eso se da justamente el ejemplo que yo pongo como profesor, es la muerte de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila muere el 4 de octubre de 1582, pero ella muere justo el día en que se hace el reajuste, y es enterrada al día siguiente, 15 de octubre. Qué curioso. Sí, por eso es que yo hago ese ejercicio con mis alumnos, para que entiendan ese cambio del cambio del juliano al gregoriano. A ver, pregunta, no sé si Héctor, ¿quieres platicarnos algo? Ya que encendiste tu cámara y tu micrófono. ¿Se escucha? Perfectamente. Solo nada más que dice el compañero que usó la de Recinos, que es de otro grupo étnico, y Otsoy es del grupo Cachiquel. Entonces ahí me salta un conflicto. ¿Cuál es la más fidedigna? Gracias, en cuanto Héctor. a relato. Gracias y felicitaciones. Gracias. A mí me gusta leer ambos, sin embargo, si es de escoger uno, yo prefiero el de Simón Otsoy, que es la versión en español. Maxwell trabajó en una versión en inglés que Maxwell Hill, creo que es el nombre. Trabajó una versión también en inglés que también la pueden consultar, que es muy buena, pero eso es solo la versión en inglés. En español, a mí me gusta mucho consultar la de Otsoy por dos razones fundamentales. La primera, porque es un cachiquel hablante que hace la traducción, y el segundo, porque si ustedes pueden buscarlo en internet, escriben Memorial de Sololá, descargar PDF, creo que por ahí pueden encontrarlo. Y tiene la traducción, más bien dicho, la transcripción del cachiquel antiguo al cachiquel moderno, y después tiene una traducción al español. Entonces hace como un trabajo bien, bien interesante sobre esto, y que vale la pena leer a Simón Otsoy, que él fue de San Juan Comalapa, justamente fue un habitante de por allá, y que vale pues la pena leer el texto que salió. Justo ese texto salió en 1992. No recuerdo si hay alguien más, o no sé si hay alguien más o una versión más reciente, pero me gusta mucho la de Otsoy. Muy bien, gracias. Pregunta Carlos Aguilar, ¿qué pasaba con los huérfanos? ¿Qué tipo de solidaridad había? Bueno, el memorial no habla nada acerca de los niños, habla acerca de las transiciones de poder que existían y de cómo muchas de las personas asumían roles de poder que no les correspondían porque morían quienes eran los verdaderos herederos. No sabría decir qué sucedía con los niños porque el texto no lo dice, y bueno, y como no estuve en ese tiempo, diría, entonces no sé, no podría responder sobre qué pasaba con los niños. Muy bien. No sé quién es, escribió Memorial de Sololá como su nombre, dice, ya en aquel entonces la cosmogonía de vida era holística, este relacionamiento estrecho con la naturaleza y el cosmos. ¿Cuáles fueron los mecanismos basados en esta cosmogonía para dar sentido a lo sucedido? Buena pregunta. Lo de hoy hacemos uso para dar sentido y comprender de nuestra cosmogonía, pero esto es hoy que vivimos. Veamos si logro discernir la pregunta.
porque me agarran como en curva, porque no, Son varias sí, ideas. son varias Básicamente ideas a la vez. sería, ¿cuáles fueron los mecanismos basados en la cosmogonía maya para dar sentido a lo sucedido? Ya, bueno, el memorial, lo que se lee dentro del memorial, principalmente cuando es sobre el tema de tratar de explicar qué fue lo que sucedió, eh, no lo dice el memorial de una manera explícita, lo dice siempre como entre líneas. Explica mucho el dolor que pasaron las poblaciones, también explica mucho la aceptación en torno a ese mismo dolor. Hay una parte donde ellos dicen, a morir venimos. Vivimos y a morir venimos, parafraseando un poco, y sobre la aceptación, porque el tema de la muerte era tomado muy diferente a como nosotros lo tomamos en la actualidad. Nosotros tomamos en la actualidad tomamos como la muerte como un fin. Sin embargo, en el mundo maya era como una transición, como ese paso por Xibalbá. Esa es la importancia de Xibalbá en ese momento. Pero hubo mucha aceptación y mucha resignación, pero principalmente no resignación a lo que estaba pasando, sino una resignación como al dolor. Porque vivimos a morir venimos, hace parte justamente esa frase dentro del memorial, y a mí me hace sentir muy acongojado el hecho de la aceptación de la muerte como tal, y cómo esta muerte eh, es parte de la vida dentro de las comunidades indígenas de aquel entonces. Y trato como de ponerme en ese momento y en ese lugar, y tratar como de aceptar algo que no entiendo del todo, porque es ver morir a tus parientes, ver morir a tus líderes, ver morir a los grandes guerreros que uno de niño pudo haber visto crecer y que mueren por una enfermedad casi inexplicable. Era como mágico, y que los mismos líderes y que los mismos líderes religiosos, los mismos líderes políticos no podían detener eso. Y eso es esa gran incertidumbre que se tiene frente a lo desconocido, muy similar a lo que nos sucede ahora. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver. Liz dice que interesante ver cómo los ciclos se repiten y cómo los abuelos nos narran cómo sobrellevar la peste y las similitudes que podemos ver entre esos tiempos y aquellos. Sin duda alguna, podemos enriquecernos con la sabiduría que queda plasmada en estos textos. Por supuesto, es bellísimo lo que nos ha expuesto Ángel. Dice Lila Cana. Exacto, la muerte significa un proceso para brotar o nacer nuevo, es decir, dejar morir una vieja actitud para obtener una nueva. Y dice Tomoka, dice, gracias por brindar conferencia virtual, muy interesante el tema. Mi pregunta es, ¿hay parte que se menciona del tratamiento más efectivo como medicina natural o algún ritual en el memorial de Sololá? Gracias por la pregunta. Veamos, no hablan acerca de medicina. De medicina no hablan, tampoco hablan de algún ritual o de algo que ellos realicen para evitar la peste, sino que ellos hablan de la peste luego de que la sufren. No, en el memorial por lo menos no narra algo preventivo o algo curativo, narra el desenlace, que será como la parte, imagino yo, que escriben la parte impactante que sucedía en aquellos momentos. Entonces, para ellos era como muy impactante ver la muerte en sí, que les llegaba como de sorpresa, y que bueno, a diferencia de lo que sucede ahora, que tenemos pues tecnología y tenemos otro tipo de forma de ver a las enfermedades. Ya conocemos el tema de la medicina preventiva, los tratamientos, pero tratemos de como de remontarnos 500 años antes, donde nos enfrentamos a una enfermedad totalmente desconocida que, como bien dice, llegaba como ladrón en la noche, y que lo menciona acerca de la oscuridad de la noche, que llega como oscuridad en la noche, que cubrió con su oscuridad, y eso lo que significa es como que les cayera de sorpresa, como sucede en la noche, cae de sorpresa y no se nota.
qué es lo que sucede, pero sí se percibe mucho el dolor. No existe, bueno, por lo menos el memorial no habla acerca de eso. Bernardino de Sahagún y el Códice Florentino en México sí hablan acerca del tema de algunos tratamientos que pudieron haberse utilizado y de cómo, los sacerdotes, o en este caso, pues quienes tenían a cargo la salud de la población, sí intentaban hacer algo. Pero era allá. Aquí no, el memorial no narra algo así. Muy bien, muchas gracias. Wendy Esteves dice, dice Héctor Quesada, el relato indica que quedaron huérfanos y murieron algunos gobernantes. La pregunta es, ¿aún se mantienen las costumbres en la elección de las autoridades en la cosmovisión maya? Ángel, ¿nos quieres contestar? Pues bueno, lo que yo tengo entendido, bueno, por lo menos en el caso más cercano para mí es el caso de las cofradías. Las cofradías indígenas son establecidas y existen otro tipo de estructuras políticas de administración dentro del mundo quiché, por ejemplo. Yo no tengo acercamiento con el mundo quiché. Mi acercamiento es más por esta región de la parte de Chimaltenango, pero en las cofradías, que son entidades religiosas conformadas administrativas, sí existe un proceso de transición de poder, y es muy particular porque a pesar de que no toman decisiones políticas como nosotros las conocemos, sí tienen decisión sobre temas de sociedad, sobre temas de familia, sí toman decisiones, y principalmente sus decisiones son decisiones sobre temas religiosos, ligado a la Iglesia Católica, porque es donde se toman las decisiones, por lo menos de las cofradías, y donde se mantiene la unidad política de las cofradías. La transición, como estaban establecidos, como lo establece el Memorial de Sololá, era una transición de linaje. En la actualidad existe otro proceso de elección, pero es un proceso igual de ceremonioso, es igual de respetado. Existen personas o abuelos dentro de las comunidades que mantienen un poder dentro de estas poblaciones, y que designan o asignan, mejor dicho, el poder a las nuevas cofradías. Aunque estos no formen la parte en sí de la cofradía, sí toman una decisión sobre ellas. Probablemente no sea lo más similar a lo que sucedía en aquel entonces. Recordemos que han pasado 500 años, pero es lo que podría decir con respecto al tema de si existe transición similar a lo que sucedía hace 500 años. Si puedo acotar algo, por ejemplo, en Sololá creo que se está haciendo el ejercicio de recuperación de las autoridades indígenas. Y en el mundo quiché, por supuesto, está el ejemplo de 48 cantones que tiene, creo que no sé si es este año o el próximo año, que cumplen los 200 años del sistema de organización, y que es muy efectivo. Está el caso, por ejemplo, de Momostenango, donde se escoge al guía espiritual del pueblo. Está él. Está la cofradía de Chichicastenango, por ejemplo, la alcaldía indígena de Chichicastenango, que es de las más estructuradas también y de las más antiguas. Sí hay algunos casos, pero sobre todo en el mundo quiché, como dice Ángel, donde se mira este sistema de rotación de autoridades, y que la autoridad sí es una autoridad legítima y es una autoridad que tiene decisiones a nivel comunitario. Vamos a ver. Alguien más, creo que, a ver, dice Wendy Esteves, dice, creo que escuché que dijeron que se fueron a las montañas o algo así. ¿Se puede decir que empezaron una nueva vida o una nueva manera de vivir? Con respecto al tema, cuando Pedro de Alvarado traiciona a los cachiqueles y quema la ciudad de Iximché, ellos abandonan la ciudad y se van a las montañas. Sin embargo, el mismo relato habla de que el relato habla que entre 1525 y 1530 los cachiqueles hicieron una guerra de resistencia, una guerra en la cual le hacía imposible la vida a los españoles, haciendo una resistencia constante y ataques constantes hacia los mismos españoles. Sin embargo, una parte del relato también habla de los señores que vivieron bajo los árboles.
lo cual significa de que no estuvieron en la mejor comodidad del todo el mundo cachiquel. Se replegaron en muchas de las ciudades que estaban más alejadas de Antigua Guatemala. Alvarado estuvo un tiempo viviendo, bueno, asentado en San Juan Comalapa y en Chimaltenango, y esa era como la frontera de la resistencia, porque la resistencia ya entonces se estaba tirando hacia San Martín Jilotepeque, hacia San Juan Zacatepeques, hacia San Pedro Zacatepeques, y toda la resistencia que se hizo luego en la parte de la que ahora es Baja Verapaz y Alta Verapaz. Entonces eran lugares que, contrario a lo que nos han enseñado, eran lugares de resistencia de los cuales los españoles nunca tuvieron el control completo. En la actualidad, el mismo idioma como español no tiene dominio, por ejemplo, en Alta Verapaz, donde el quechí predomina y el quechí se come el español fácilmente. Entonces, irse a las montañas es más como un acto de rebeldía, como un acto de resistencia, mejor dicho, hacia el dominio español. Y mantuvieron una guerra muy constante desde toda esta área. Y esa también fueron 5 años de resistencia, 5 años como muy, muy comprometidos en tratar de recuperar sus tierras y de recuperar el modo de vida, pero no sucedió así. Muy bien. Dice Leslie Coronado, dice, debemos tener un nuevo despertar en todos los sentidos y podemos utilizar estos textos como un manual para ello. Lástima que no comparten la parte medicinal. Una reflexión. Alejandra dice, Alejandra, dice, nos compartieron la grabación, las estoy subiendo al canal de YouTube y de ahí las comparto vía Facebook. Dice, vamos a ver, Leslie. Dice, a mí me llama mucho la atención que la población de ese entonces tuviera un sistema inmunológico débil. Hubiera pensado todo lo contrario por vivir en la pura naturaleza y no tener la contaminación ni comida dañina. ¿Quieres reflexionarnos algo sobre eso? Sí, cuando hablamos acerca del sistema inmunológico débil, no es necesariamente porque no tuvieran como que no tuvieran un organismo, o en este caso un sistema fortalecido, que sí lo tenían. El asunto es que esta era una enfermedad totalmente nueva y la inmunidad se gana justamente teniendo contacto con la enfermedad. Entonces, si una enfermedad nueva llega a un sistema inmunológico que es virgen a esa enfermedad, el sistema sucumbe, como lo que sucede ahora con el COVID-19. Es una enfermedad pues nueva, por decirlo de alguna manera, que el sistema inmunológico no lo reconoce y por lo tanto no lo puede atacar. Entonces, por ejemplo, en la actualidad no existe medicina que pueda sacar el virus del sistema inmunológico, en este caso el sistema humano, del cuerpo humano, sino lo único que hacen los médicos es que lograr mantener el cuerpo vivo, respirando y vivo, para que el mismo cuerpo, el sistema inmunológico, logre reconocer el virus y logre eliminarlo él mismo. No hay medicina que mate el virus. Lo que hay es que el sistema inmunológico lo resista tanto, o en este caso el cuerpo humano resista tanto, que el sistema inmunológico responda, que reconozca el código. Así es como funciona. No es que tuvieran en aquel entonces un sistema inmunológico débil, sino que era un sistema inmunológico que no reconoció nunca la enfermedad y pues morían de esa manera. Muy bien, pero dice Héctor, gracias, todo cambia, es un ciclo de nuevas que generan nuevas energías, fuerzas diferentes que fortalecen, gracias. Leslie, ¿habrá alguna parte que hable sobre el tipo de medicinas? Ya lo había comentado, cómo lo trataban, se apartaban, o si cada familia lidiaba con los enfermos. Esa es una parte interesante. ¿Y cómo lidiaban los líderes con esto? Sí, lo que cuenta el memorial es justamente sobre el tema de ya cuando ellos morían. Ya sobre lo que se puede hablar sobre cómo lidiaban con cada uno de ellos, ya es un poquito más de especulación. No hay como, por lo menos ligándonos o ciñéndonos literalmente a lo que habla el memorial. Sin embargo, hay otros textos que hablan de que ellos eran de alguna manera tratados, de que los mantenían con sus familias, pero el tema del tratamiento de enfermedades
con aislamiento, con todo lo que nosotros conocemos, es algo relativamente nuevo. O sea, no, la medicina como tal es muy, muy reciente. Creo que no tendrá más de 150 años, como la medicina como la conocemos. Entonces, en aquel entonces no existían esos, o sea, era muy difícil saber cómo funcionaba el virus como para tratar de atacarlo de esa manera. Entonces, no existía, por lo menos el memorial no habla nada acerca de algún tipo de tratamiento. Dice, vamos a ver. ¿Cómo compartirías la peste con la actual pandemia? ¿Existe y cuál sería su enseñanza? ¿Alguna reflexión que nos quisieras hacer? Yo creo que la principal reflexión es que estamos nosotros aquí en este momento. Y, o sea, en el tema de la esperanza, o sea, no todo es, o sea, sí es una gran tragedia mundial, evidentemente, pero también es una gran carta de enseñanza que si nosotros con el aislamiento, con la medicina, con los médicos, con la forma en la que estamos pues tratando de lidiar con todo esto, estamos acá y en aquel entonces no tenían todos esos beneficios, pero a pesar de eso nosotros estamos acá porque tenemos una ascendencia de aquel entonces, porque de algún lugar venimos. ¿Sí? Creo que esa es la mayor enseñanza. Nosotros mismos somos la esperanza de toda esta historia. Muy bien, Ana Vidal dice, excelente tema, agradeciendo a la página Espiritualidad Maya y a los expositores por compartir sus interesantes conocimientos. Me llama mucho la atención la forma que narra cuán profundo era el dolor de la pérdida de esas circunstancias, que las personas en el ocaso de sus vidas tuvieran que pasar tales sufrimientos para poder trascender. Creo que esos sentimientos de conmiseración son atemporales. Saludos desde Quetzaltenango, nos dice. Y es que en efecto, nos lo ha explicado muy bien Ángel, el tema del duelo. No, primero el duelo que no se puede llevar de una manera correcta. Y segundo, hay que recordar que es un derecho humano enterrar a los familiares según su propia costumbre. Y, por ejemplo, tengo un amigo que su suegra murió justo empezando la pandemia y la tuvieron que enterrar el mismo día sin poderla velar. Entonces, imagínense eso ahora, el dolor que genera ese tipo de situaciones es una cosa sumamente complicada, ¿verdad? Entonces creo que es una reflexión de algo que pues nos está volviendo a tocar a vivir. Dice, a ver, Lili Cana dice, tengo una pregunta, ¿la población tuvo alguna señal o algún augurio previo a la llegada de la enfermedad? Muy buena pregunta. El memorial no habla acerca de un tipo de augurio con respecto. Lo más que habla el memorial sobre algún tipo de señal que hubo es sobre los anuncios que llegaban en torno a las muertes y a la llegada de los españoles por parte del mundo mexica, del mundo de los aztecas. No habla el memorial acerca de eso. Sin embargo, sí está muy interesada en el tema de los augurios. Bernardino de Sahagún tiene un libro que habla acerca de los augurios que fueron antes de la llegada de los españoles, que creo que fueron como 5 o 7 augurios que tuvieron antes de la llegada de los españoles. Por si le interesa el tema de los augurios y todo, y esto habla acerca de la llegada de un cometa, ahí es donde se habla una de las primeras apariciones de la Llorona. Justamente en ese texto, y ese sin embargo, en el memorial no habla acerca de un tipo de augurio con respecto a esto. Fue algo, según el memorial, fue algo muy sorpresivo. Muy bien, muchas gracias. Bonita pregunta, interesante. Este dato de Fray Bernardino de Sahagún no me lo sabía, fíjate, interesante. Lo de la Llorona me llamó mucho la atención. Anoche publicamos un artículo sobre de Byron Hernández en la página Espiritualidad Maya sobre el machete. Él trabajó su tesis de grado él es arqueólogo sobre la creación de los machetes. Pero interesante porque él es maestro en antropología cultural, en antropología social, perdón, del CUNOP de Shela. Y entonces me escribió un pequeño artículo sobre algo de la relación del machete que espanta a espantos. Algo así, pero interesante este dato. Dice Héctor Quesada, lo que sucedió a nuestros hermanos cachiqueles hoy en el tiempo del colonialismo. Hoy esta pandemia que sufrimos es un producto del neocolonialismo.
¿Habrá algún paralelismo? ¿Quieres contestar, Ángel? Sí, yo creo que bueno, principalmente el tema de la globalización. Estamos tan interconectados en la actualidad que una enfermedad puede llegar a otra parte del mundo fácilmente en 72 horas. Y la llegada de los españoles por el lado de Veracruz en aquel entonces con un enfermo, con un esclavo africano enfermo, eh, desató toda la peste en todas estas áreas, en lo que ahora nosotros conocemos como América y América Central. Sí existe ese paralelismo porque sucedió de la misma manera. Es una enfermedad que es transmitida por agentes externos y de lo cual no tenemos ningún tipo de reacción. Veamos cómo nos tocará y si nos tocará repetir la historia o si logramos evitarla, porque recuerden que es bien sabia aquella frase de quien conoce su historia, pues no la repite. Y por eso es importante conocer el memorial, porque el memorial todavía habla de secuelas de la peste hasta 1780 y son casi 60 años después de la llegada de la misma peste. Esperemos que no tengamos que afrontar algo así y bueno, pues de eso se trata también la reflexión en el tema de historia. Muy bien, gracias, Ángel. No sé si alguien quisiera platicar de alguna otra cuestión. Dice Lilia Cana, muchas gracias por el dato. Bernardino de Sahagún, ¿cuál es el nombre de la obra? No recuerdo el nombre de la obra, pero lleva en su título La Nueva España. No recuerdo el nombre exacto, pero sí lleva en su título La Nueva España. Sí, es que, bueno, solo para aclarar, muchos de los conquistadores, en este caso son conquistadores por la vía de la fe, pues trae la idea de, ¿cómo se llama? De narrar a nivel de hazañas todo lo que está pasando en el Nuevo Mundo. Sí, de hecho, otro libro que nos puede servir también para interpretar a nivel de batallas y demás es La verdadera historia de la conquista de la Nueva España y Guatemala, de Bernal Díaz del Castillo. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Lo interesante del caso es que este libro, la primera edición impresa se encuentra en México y es registrada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y el original, el texto manuscrito, se encuentra en Guatemala, en el Archivo General de Centroamérica. Y ¡Qué belleza! Sí, y ese ni intención de registrarlo de esta manera. Dice Warishi, dice la historia de las cosas de la Nueva España. No estoy seguro, bueno, podría ser el nombre del libro. Pero Historia también hay general de las cosas de la Nueva España se llama. Sí, entonces también está Fray Toribio de Benavente, alias Motolinia. Él también narra de algunos sucesos. Él es más un debate que se establece con Fray Bartolomé de las Casas también sobre esta situación. Bueno, no sé si alguien nos quisiera decir otra cosa. Vamos a ver, Diego. A ver, ¿por qué no nos preguntan ustedes directamente? Así los vemos. Dice Diego, si bien es cierto, el abordaje de la vida y de la muerte en este periodo es diferente como lo vemos en la actualidad ante el caso del COVID-19, que podemos tocar como factores protectores para superar la peste actual. Desde el pensamiento maya, ¿cómo sería? Vamos a ver. También, perdón, y termino. El León Portilla, Miguel de León Portilla, menciona los augurios en el libro Del otro lado de la conquista. Sí, es cierto. Es cierto. Miguel de León Portilla también lo menciona. Y es que se también llama la visión de los vencidos, creo que se llama uno de los libros. La visión indígena de la conquista. La versión, sí. La visión indígena de la conquista, sí, es cierto. Miguel de León Portilla, ¿sí? Que está, y Widici habla de la visión del Códice Florentino. De hecho, de la primera conferencia, el primer ciclo de conferencias, habíamos estado leyendo anteriormente, ¿te recuerdas? El Popol Vuh, y la conferencia general, la primera, nos la dio María Belén Méndez Bauer y su pareja. Y ellos hablaron de las pestes en el reino de la Nueva Galicia y el reino de Guatemala. Y Dina Barrios la semana pasada también nos habló acerca de pestes y ella nos habló de otra cosa, pero salió justamente el tema también de las pestes. Pero sí hay relación en otros libros a los augurios. De hecho, una de las obras más famosas de literatura relativamente moderna es, ¿cómo se llama este? El Coronel de la Primavera, ¿cómo se llama este señor? Es un guatemalteco.
y él menciona, él habla de los bactunes en su obra, haciendo una reflexión a las lecturas de los textos indígenas, y él dice que el bactún anterior era el del sufrimiento, haciendo relación a esto. Ah, qué interesante. Sí, interesante, ahorita me recuerdo el nombre. Sí, muy bien, vamos a ver, Historia General de las Costas de la Nueva España, dice, en Crónicas de América. Teresa Coelho, Crónica de América, Historia General de las Costas de la Nueva España. Muy bien. No sé si alguien más nos quisiera comentar algo. Si no, pues vamos cerrando nuestro conversatorio. Buenas. Adelante, bienvenido. Qué alegre. Gracias por hablarnos. Sí. Bueno, me voluntario y saludos desde Lima, Perú. Estupenda presentación y pues me llamó mucho la atención y al mismo tiempo que los escuchaba, entonces leía acerca de lo que había ocurrido pues antes de la conquista del Tahuantinsuyo y lo que le ocurrió a los incas. Y pues encontré coincidentemente que años antes de la llegada de los conquistadores al Perú, pues también habían llegado estas mismas enfermedades. Entonces, el comentario que escuché acerca que tal vez a través de comerciantes que habían llegado a Guatemala, pues que posiblemente esa fue la forma de transmisión de estas enfermedades, ¿no? Entonces, me pareció sumamente interesante, lo quería compartir, ¿no? Cómo es que también nuestros pueblos están interconectados de alguna manera y entender tal vez no sin dar, sin querer dar una teoría conspiracional, ¿no? Pero qué casualidad que llegan viruses que, por ejemplo, se encuentra que hubieron aproximadamente 14 millones de indígenas, de habitantes en Perú, y que después, pues que obviamente llegaran los españoles y las enfermedades se redujeran a 1.5 millones, ¿no? Entonces, qué casualidad que llegan enfermedades justo antes y que se mueren un montón y de repente facilitan muchas las cosas, ¿no? En la dominación de un territorio. Pero bueno, todo este tema me pareció sumamente bueno, pero al mismo tiempo quisiera mencionar, ¿no? Estoy más que seguro que tal vez no están en las crónicas, no lo he visto aquí en Perú, pero ahorita lo investigo, pero sí es que tal vez en sus crónicas, a pesar de que he escuchado el comentario que tal vez no lo mencionan, pero estoy más que seguro que hubo alguna manera indígena, tal vez tradicional, de contrarrestar, ¿no? Estas enfermedades, a pesar que obviamente no tenían un conocimiento de inmunología, ¿no? Entonces yo quisiera tal vez escuchar de ustedes su opinión o tal vez si es que encuentran en algún lado, ¿no? Cómo es que conociendo, ¿no? Conociendo que existe una mutación de estas enfermedades, si es que existieron tal vez alguna forma tradicional o natural de prevenir, a pesar de que no sabían, ¿no? Y tomando el ejemplo de África, por ejemplo, ¿no? Que ahora tienen un tónico herbal que utiliza la artemisa, una hierba tradicional, ¿no? Para combatir que obviamente no está siendo reconocido por la Organización Mundial de la Salud y obviamente la industria farmacológica se les ha ido encima. Entonces yo quisiera entender, ¿no? Por el lado de ustedes, ¿no? ¿Cuál es su opinión ya de una manera más integral y global, de 20.000 pies de altura, macro, a lo que está ocurriendo? Gracias. Gracias nuevamente. Estupenda presentación. Y gracias por participar, Marco. Ángel. Pues seguramente sí existieron algún tipo de herbario que utilizaron durante la llegada, porque evidentemente no iban a dejar morir a sus parientes o a sus gobernantes, y sí existieron como rituales para tratar de la enfermedad, en este caso de la viruela. Yo por lo menos no estoy como muy empapado del tema de medicina maya, porque evidentemente todo el tema cultural maya es casi infinito y es muy difícil dominar todos los temas. Sin embargo, en pura suposición mía, sí creo que existió algún tipo de herbario para
para todo el tratamiento de estas enfermedades. Sin embargo, muchos de ellos, muchos sucumbieron ante la enfermedad y algunos sobrevivieron. No hay, por lo menos en el memorial, no hay un dato que hable acerca de eso. Entonces no podría ahondar un poquito más acerca de eso. Pero como hablábamos la semana pasada con Lina, cuando hablábamos pues surgió también el tema de la pandemia, eh, perdón, fue con la conferencia de María Belén. Lina comentaba que, por ejemplo, sí, lo que decía Marco, sí hay una intención clara de, por ejemplo, Lina ponía el ejemplo que los ingleses sí utilizaron como armas biológicas, le podríamos llamar, le daban sábanas a los enfermos de viruela y luego se las regalaban a los indígenas del actual Estados Unidos y parte de Canadá. Entonces sí hay una intención allí de utilizar la enfermedad como arma de destrucción. Y también hablamos acerca claro, eso son puras intuiciones, ¿verdad? Está el uso del tuj o del temazcal, que son como baño físico, ¿verdad? Para la ducha, pero también como un tema de purificación. Pero es que habría que ponerse a pensar, yo me pongo a reflexionar, o sea, la incertidumbre que hoy tenemos sobre el COVID-19. Nosotros salimos, por ejemplo, les pongo mi ejemplo, nosotros salimos de casa lo mínimo y entrar a la casa de regreso es todo un ritual. Una vecina me dice, profe, me dicen aquí en la cuadra, y me dice la vecina, ay, profe, ya me di cuenta de su cordón sanitario para entrar a su casa, me dice. Entonces nos comenzamos a reír. Pero pues sí, o sea, imagínense ahora que tenemos una certeza sobre cómo nos podemos contagiar y demás, imagínense nuestros pobres abuelos hace 500 años. Debe ser una cosa bastante dura, ¿verdad? No sé si alguien más nos quiere comentar algo. Y si no, pues Ángel, te pediría que nos terminaras con una reflexión acerca de tus estudios que nos has hecho sobre esto y alguna reflexión final para concluir. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es muy agradable platicar acerca de estos temas. Y es agradable pues platicar acerca de todo lo que nos acontece, investigando siempre un poco más y profundizando acerca de lo que uno ya conoce y uno nunca termina de aprender, evidentemente. Siempre uno va, gracias a las intervenciones de muchos de los compañeros, siempre le caen a uno como otras preguntas para ir resolviendo en las siguientes conferencias. Sobre el memorial de Sololá nos quisimos enfocar justamente con la peste por lo que está aconteciendo ahora, pero no para verlo desde el punto de vista del fin, sino como el punto de vista de la sobrevivencia y la esperanza de la sobrevivencia. El memorial de Sololá es un relato de sobrevivencia. Y estamos hablando de una sobrevivencia, no solo de una sobrevivencia física, sino de una sobrevivencia cultural, una resistencia maya cachiquel que lleva 500 años montado sobre eso, y a pesar de todo, no es un pensamiento cosmogónico que no se destruye. Y creo que sobre eso debe ir nuestra reflexión ahora, cómo nos reconstruiremos como sociedad, qué es lo que queremos que recuerden de nosotros dentro de 500 años, cuando probablemente les vaya a pasar nuevamente lo mismo, o no sé, no sabemos, pero ¿qué recordarán de nosotros, como nosotros recordamos de nuestros abuelos? Nosotros somos los abuelos del futuro, eso no hay que olvidarlo, y que a morir venimos, decía, pero no es una muerte como desaparición, como nosotros lo vemos, sino que el mundo cachiquel lo ve como una trascendencia. A trascender venimos, no necesariamente a morir, sino a trascender. Bueno, te quiero dar las gracias, Ángel, por haber aceptado la invitación a participar conmigo de este proyecto de espiritualidad maya y compartir con nosotros tu experiencia sobre el memorial de Sololá. Y a ustedes, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio, estos 10 años. El lunes fue el 10º aniversario de que abrimos Espiritualidad Maya. Y bueno, pues agradecerles de todo corazón su asistencia, su lectura. Nuevamente, gracias Ángel por tu acompañamiento con esta conferencia. Y a ustedes muchas gracias. Y bueno, pues yo también quisiera terminar con una reflexión. Aprendamos a vivir en solidaridad porque hoy en la mañana yo le comentaba a algunos amigos,
los marcos son diferentes. Con mi esposa salió a comprar comida para los gatos y se encontró una señora pidiendo fiado y que disculpara que no tenía. Y es una señora conocida, entonces pues se regó la bola con los vecinos, miren, entonces se fue a ayudar a la señora. Es que no debería ser eso. La solidaridad debería ser como el eje transversal siempre de nuestras relaciones. Y eso en las ciudades se ha perdido porque en las comunidades todavía se sigue viviendo. Entonces les agradezco muchísimo su atención, les agradezco su asistencia a esta conferencia y bueno, pues sin más, te agradezco nuevamente, Ángel, por tu tiempo y bueno, a ustedes muchas gracias y les invitamos pues, un mejor homenaje a todos. Ya Ángel resumió con una frase maravillosa: nosotros somos los abuelos del futuro. Pues colaboremos para que los abuelos de otras personas puedan vivir con una calidad de vida. Así que muchas gracias a ustedes, pasen una feliz noche y nos vemos. Muchas gracias. Gracias.